Buenas noches, estimada profesora y compañeros. Bienvenidos a este espacio de entrevista, donde hoy tenemos como invitado al señor Luis Tomalás Piazu, licenciado en Ciencias Sociales, docente de Lengua y Literatura, conocedor del tema a tratarse hoy, la Revolución Cubana, al cual le damos las gracias y la cordial acogida. Muchas gracias. Pregunta: antes de darse la revolución, ¿quién gobernaba Cuba? Bueno, antes de darse la Revolución Cubana, gobernaba en la isla el general Fulgencio Batista. Era ya un dictador como tal. ¿Dictador por qué? Porque él prestaba sus servicios a los Estados Unidos de Norteamérica. Se decía que en aquel entonces Cuba era conocido como el cabaret de los Estados Unidos, donde los militares y los marinos norteamericanos venían a Cuba y hacían y deshacían a su antojo con la venia, con la autorización de Fulgencio Batista. ¿Por qué? Porque Norteamérica financiaba al gobierno de Cuba. Por tal manera, en ese entonces, Cuba era prácticamente una colonia de los Estados Unidos. Ellos tenían libre acceso de entrada y de salida hacia la isla cubana. Entonces, en vista de todos esos abusos y de todas esas injusticias que se cometían en aquel entonces en la antigua Cuba, es que surgieron un grupo de jóvenes revolucionarios que empezaron a mentalizar, a idealizar más adelante lo que era la Revolución Cubana y la definitiva caída del gobierno de Batista. Segunda pregunta: ¿cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Cubana? Bien, precisamente los abusos cometidos por los marinos norteamericanos, la subida indiscriminada de los impuestos, la carencia de servicios básicos, la carencia de víveres, de alimentación. En Cuba la pobreza se hacía cada día más extenuante. Entonces, como lo decía, ciertos grupos de jóvenes revolucionarios, entre ellos a la cabeza el doctor Fidel Castro, vieron de que ya no era posible de que se siga manteniendo ese régimen, porque en realidad el que gobernaba Cuba eran los Estados Unidos, más no Fulgencio Batista, que fingía como presidente, pero detrás de él estaba el gobierno norteamericano que le imponía ciertas medidas para que ellos puedan de esta manera mantenerse en el gobierno. Continuamos con la tercera pregunta: ¿qué personajes participaron en la Revolución Cubana? Bien, entre los principales cabecillas de la Revolución Cubana estuvieron los hermanos Fidel Castro y Raúl Castro. Ellos se dieron cuenta de que Cuba no podía mantenerse como una colonia norteamericana. Por tal manera, reunieron a otro grupo de revolucionarios, entre ellos Ernesto el Che Guevara, Huber Matos y demás guerrilleros como Camilo Cienfuegos, los cuales poco a poco se iban agrupando y no atacaron directamente lo que era La Habana, que era el centro político del país, sino que ellos primero se adentraron en la Sierra Maestra de Cuba, en los montes, en las montañas, y desde ahí fueron poco a poco atacando y minando hasta llegar definitivamente a La Habana, que en ese entonces pues y sigue siendo la capital cubana, y poder así ejecutar la revolución. Siguiente pregunta: ¿en qué fecha se cristalizó la Revolución Cubana? Bien, la Revolución Cubana tiene una fecha definitiva, que fue el 1 de enero de 1959. Ese fue el día en que ya los ejércitos guerrilleros de Fidel Castro llegaron a la capital, llegaron a La Habana. Obviamente Camilo Cienfuegos se aseguró también yendo a Santiago de Cuba para tomar posesión de los cuarteles militares y estos no se puedan después levantar en contra del nuevo gobierno revolucionario. Llegó Fidel a La Habana el 1 de enero del 59, acompañado de su hermano Raúl, acompañado de Ernesto Che Guevara, pero la revolución no fue solamente ese día, la revolución llevó años, porque incluso Fidel Castro fue exiliado de su país, fue tomado prisionero por el gobierno de Batista, pero como tenía popularidad no podía matarlo debido a que lo iba a convertir en un mártir de la revolución. Optó Batista, equivocadamente,
en exiliarlo a México. Y en México Fidel conoce al Che, y entre los dos, con sus idealismos sociales o su idealismo comunista, juntaron ideas, juntaron un gobierno, también contaron con apoyo del gobierno mexicano y también en ese entonces Unión Soviética, para que de esta manera regresaran a Cuba de manera clandestina. Se adentraron en las montañas y ahí poco a poco iban atacando. En vista de que ya Fulgencio Batista se encontraba rodeado y los Estados Unidos le quitó el apoyo, tanto económico como armamentista, entonces optó por fugar del país. El 1 de enero del 59, Fulgencio Batista abandona Cuba. Al escuchar esta noticia, entonces ya no había nada que lo detuviera a Fidel en las montañas, y ahí sí, entró a Cuba triunfante a La Habana para que finalmente se estableciera la revolución de ahí en adelante. Última pregunta. ¿Qué aspectos positivos y negativos dejó la Revolución Cubana? En los aspectos positivos es que Cuba ya pudo parcialmente obtener una independencia. Recordemos que Cuba fue colonia española, también fue por momentos colonia francesa, tuvo injerencia la corona inglesa, pero nunca tuvo una independencia económica y social como tal. Siempre vivió a merced de otras naciones más poderosas. La última fue Estados Unidos. Entonces ya Cuba quería ser como tal una Cuba libre, pero por algún motivo, por cuestiones e intereses políticos, de poder y económicos, no podían cristalizarlo. Bueno, llegó el momento en que Cuba dijo: ahora yo quiero regir mis destinos, quiero regir mi camino, quiero formar una patria independiente de otras naciones más poderosas, y eso fue el aspecto positivo. En el negativo, se habló, y una de las promesas de la revolución es que iban a devolver a Cuba a la democracia, que hayan elecciones, que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes. Lastimosamente el poder a Fidel Castro y a sus aliados se les subió a la cabeza, y hasta el día de su muerte nunca hubo elecciones en Cuba. Ya se convirtió en una dictadura. La gente en Cuba empezó también a salir de la isla, a irse a otras naciones como Estados Unidos, a Miami, que está frente a la isla de Cuba. Se fueron a Europa a buscar un mejor porvenir. Pero no nos dejemos apartar de que igual la revolución dejó aspectos positivos, porque ya los cubanos pudieron, de una u otra manera, por lo menos al principio, tener decisión de su destino. Claro que vinieron las represalias. En los aspectos negativos, Estados Unidos les hizo un bloqueo comercial. Bloqueo comercial que consistía que no podía ni exportarse ni importarse productos cubanos hacia Estados Unidos, o cualquier país que sea aliado de los Estados Unidos no podía comprar producto a Cuba, y uno de los principales productos que tiene Cuba es el café. Ya no podían comprarle porque esto le acarrearía a ese país un problema con los Estados Unidos, y nadie quiere tener problemas con la gran nación del norte. Y con esto terminamos este espacio educativo, dándole gracias por su presencia y poder contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, señor Tomalá. Para mí es un gusto poder cooperar con este espacio educativo, y encantado las veces que sea necesaria estaré aquí ayudándole en lo que necesite. Igualmente. Buenas noches.